Quinto domingo de Pascua, ciclo B, 28 de abril del 2024. Juan capítulo 15, versículos 1 al 8. En el primer punto meditamos. Jesús dijo a sus discípulos: Yo soy la verdadera vid y mi Padre es el viñador. Él corta todos mis sarmientos que no dan fruto. Al que da fruto lo poda para que dé más todavía. Según la narración bíblica de Números 13, 23 al 33, podemos ver a dos hombres de perfil que eran espías que caminan uno delante del otro, cargando sobre los hombros un enorme racimo de uvas que cuelgan de un palo que ellos sostienen y que llevan a Moisés, que les había enviado como prueba de la fertilidad de la tierra de Canaán después del éxodo desde Egipto. Esta imagen que habla de algo muy cultural, no solo de Israel, sino también del género humano, hace ver que en aquella tierra prometida hay abundantes viñedos. De la uva se produce el vino que alegra el corazón del hombre. En la revelación del Nuevo Testamento, Jesús convertirá el agua en vino en las bodas de Caná, y el vino, consagrado en la última cena y en cada Eucaristía, se convertirá en la sangre de Cristo, derramada por nuestra salvación. La sangre para los antiguos judíos es la vida, y por eso perder la sangre es perder la vida. Jesús muere para darnos su vida, sobre todo en la Eucaristía. Jesús es la verdadera vid, la planta de las uvas, y el Padre Eterno es el que cuida de la viña. Él corta los sarmientos que no dan fruto, todo lo que no está unido a Cristo y es estéril. Él poda los sarmientos que dan fruto para que puedan dar más todavía. Estas son las pruebas, las privaciones que nos hacen crecer como personas, como familia, como iglesia. Señor Jesús, tú que eres la verdadera vid, haz que nosotros los sarmientos sepamos aceptar cuando somos cortados o podados, es decir, que sepamos aceptar esas pruebas continuas, pequeñas y grandes, esas renuncias a tantas cosas buenas para poder superar los apegos desordenados y apegarnos solo a la voluntad de Dios para crecer en libertad y dar más fruto empleando nuestra vida plenamente en nuestra misión. En el segundo punto meditamos. Ustedes ya están limpios por la palabra que yo les anuncié. Permanezcan en mí como yo permanezco en ustedes. Así como el sarmiento no puede dar fruto si no permanece en la vid, tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, da mucho fruto, porque separados de mí nada pueden hacer. La palabra de Dios nos purifica la mente, el corazón y la vida, siempre y cuando la acojamos con humilde docilidad. San Juan Evangelista subraya mucho la palabra permanecer en Jesús. Esto es muy importante, pues tenemos muchas dificultades para perseverar en la fidelidad a Dios y a los demás. Jesús quiere que permanezcamos siempre unidos a Él, como Él permanece unido a nosotros, pues Él es la vida de nuestra vida, el amor que nos hace felices. Permanecer unidos a Jesús es condición indispensable para poder dar frutos de santidad en obras agradables a Dios. Sin Él no podemos hacer nada. Jesús quiere que demos mucho fruto. Esto es muy importante entenderlo bien cuando muchos en la práctica niegan la existencia de la gracia eficaz que nos precede, acompaña y continúa en cada decisión
en cada obra buena. Existe el orden sobrenatural. En la fe debemos redescubrirlo y revalorarlo para salvarnos del secularismo que empobrece reduciendo todo al campo natural. La primera lectura de hoy, tomada del libro de los Hechos de los Apóstoles, nos recuerda que desde que Saulo se convirtió, permaneció unido íntimamente a Jesús y dio mucho fruto como apóstol de los paganos. Cuando llegó a Jerusalén, Saulo trató de unirse a los discípulos, pero todos le tenían desconfianza porque no creían que también él fuera un verdadero discípulo. Entonces Bernabé, haciéndose cargo de él, lo llevó hasta donde se encontraban los apóstoles y les contó en qué forma Saulo había visto al Señor en el camino, cómo le había hablado y con cuánta valentía había predicado en Damasco en el nombre de Jesús. Desde ese momento empezó a convivir con los discípulos en Jerusalén y predicaba decididamente en el nombre del Señor. Hablaba también con los judíos de lengua griega y discutía con ellos, pero estos tramaban su muerte. Sus hermanos, al enterarse, lo condujeron a Cesarea y de allí lo enviaron a Tarso. La iglesia, entre tanto, gozaba de paz en toda Judea, Galilea y Samaria. Se iba consolidando, vivía en el temor del Señor y crecía en número, asistida por el Espíritu Santo. Espíritu Santo Consolador, danos la gracia de la fiel perseverancia para no separarnos jamás de Cristo nuestro Señor, para poder dar frutos de vida nueva. En el tercer punto meditamos: pero el que no permanece en mí es como el sarmiento que se tira y se seca, después se recoge, se arroja al fuego y arde. Si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y lo obtendrán. La gloria de mi Padre consiste en que ustedes den fruto abundante y así sean mis discípulos. Dejar de depender de Jesús, de su gracia, de su amistad, de estar en comunión con Él, es como separar un injerto de una planta, con lo cual éste no podrá tener vida, pues dependía de la savia que le daba aquella. Este injerto ya no sirve, se tira y se quema. Esta es la suerte del que no recibe la corriente de vida y de amor del Dios vivo y verdadero. Jesús quiere que permanezcamos íntimamente unidos a Él en su amistad y que sus palabras permanezcan en nosotros. Por eso es muy importante una vida interior, una vida de oración continua, no solo en algunos momentos del día, para escuchar las palabras de Jesús en el corazón, meditarlas, hacerlas nuestras y después para que se vuelvan oración de súplica humilde y confiada. El Padre quiere que demos frutos abundantes de obras buenas, de una vida santa en nuestra misión. Esta es una obra sobrenatural. Por eso Jesús nos pide que oremos para que seamos verdaderos discípulos suyos y así demos gloria al Padre, que ha enviado a su Hijo para que los frutos producidos seamos nosotros mismos, que hayamos respondido libre y gozosamente a su proyecto de ser hijos en el Hijo para la salvación del mundo. La segunda lectura de hoy, tomada de la primera epístola de San Juan, nos asegura que un corazón puro puede estar seguro de que obtendrá de Dios los favores que le pida. Hijitos míos, no amemos solamente con la lengua y de palabra, sino con obras y de verdad. En esto conocemos que somos de la verdad y estaremos tranquilos delante de Dios, aunque nuestra conciencia nos reproche algo, porque Dios es más grande que nuestra conciencia y conoce todas las cosas. Queridos míos,
Si nuestro corazón no nos hace ningún reproche, podemos acercarnos a Dios con plena confianza y Él nos concederá todo cuanto le pidamos, porque cumplimos sus mandamientos y hacemos lo que le agrada. Su mandamiento es este: que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos los unos a los otros como Él nos ordenó. El que cumple sus mandamientos permanece en Dios y Dios permanece en él. Y sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. María Santísima, Virgen fiel, danos la gracia de perseverar en la fe, la esperanza y la caridad de tu Hijo Jesucristo. Ayúdanos a orar con la confianza de hijos para que nuestro Padre Dios sea glorificado mediante los frutos de nuestra vida de discípulos y testigos del Señor. Amén.